Nosotros no tenemos un libreto, pero nos vamos a presentar. Somos los periodistas Marisol Saldarriaga y Julián Ochoa. De Juliana Marisol hay como 3 generaciones de periodistas y tenemos algo en común. Nacimos radioyentes, como muchos de ustedes en el público, pero nuestra experiencia en radio es solo de gratitud y de reconocimiento a ustedes presentes que han hecho la radio, que nos ha nutrido y nos ha inspirado a esta profesión que tenemos, ¿no? Tiene usted toda la razón, Julián. Hoy personalmente me siento muy orgullosa de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes voces con las que crecí. Usted ya lo mencionaba, pues hay cierta diferencia de edad, hay varias generaciones ahí, pero lo que nos une siempre ha sido la radio y todos estos locutores bellísimos con los que hoy podemos compartir. Crecí escuchando Mañanitas Campesinas con mi abuelo y créanme que para mí es muy satisfactorio hoy poder verlos a ustedes a la cara y decirles gracias por esta bonita profesión de la locución, sobre todo hoy en el Día Mundial de la Radio, 13 de febrero. Claro, yo en cambio soy de aquella época de atención, reunión de científicos del amor conceptual, que no es el corazón el que regula el amor, sino el hígado. Por lo tanto que un hígado aliviado es amor asegurado. Eso está muy bonito, Julián. Bueno, pero yo, y como esto es una conversación nada solemne, no puedo empezar sin que hagamos, dámosle la palabra a quien debe darnos la bienvenida y la vía libre, al anfitrión, al gestor de esta idea, al convocante, a quien otra de las quijotadas de él reunir la historia viva de la radio del suroeste antioqueño. Wilson Franco Mejía, por favor, díganos a qué nos trajo. Buenas noches. Debo empezar por admitir las falencias. Lo primero es informar a todos los presentes que no soy ni fui hombre de radio. Jamás trabajé en ninguna de las radiodifusoras que hubo y que hay en la subregión. Tampoco soy comunicador social ni periodista. Solo que mirando que desde hace varias décadas tanto la UNESCO como las Naciones Unidas tienen declarado el día 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio, entonces un breve diálogo con 4 o 5 compañeros: Carlos Echeverri Escobar, Gilberto Arenas Gaviria, Julián Ochoa Restrepo, Dalmiro Castrillón Osorio y pues Walter Vallejo Marín. Se hizo la propuesta y en cuestión de 6 días, nos reunimos el sábado anterior, en cuestión de 6 días logramos hacer lo que modestamente se está materializando esta noche, que con la sola presencia de ustedes está garantizado el éxito. Sería un grave error de mi parte mencionar los nombres, porque la memoria me falla y entonces omitiría alguno de todos, pero sí podemos hablar de las empresas, de las instituciones, de esas estaciones radiales. Yo soy de la segunda mitad de la década de los 60, entonces por ende me tocó conocer
principalmente las 4 emisoras de radio comercial: Radio Santa Bárbara, La Voz del Suroeste en Jericó, Radio Suroeste en Concordia y acá en nuestro municipio Transmisoras Urandes. Desafortunadamente 2 de ellas ya no están. Desde el año 2019 fue apagada la de Jericó, La Voz del Suroeste, y hace entre 7 y 8 meses le llegó el turno a Transmisoras Urandes. Por fortuna, muy sólidas, muy posicionadas, todavía están Radio Santa Bárbara y Radio Suroeste. Con ellos alternan otras modalidades de radio, la radio comunitaria y algunas emisoras virtuales. Es prudente mencionar que tanto las unas como las otras necesariamente deben coexistir, y el desarrollo de nuestros municipios se lo debemos a la radio. Ahora, pues, tenemos personas que han hecho sus investigaciones y muy versados son en la materia. Carlos Echeverry y Gustavo Zapata, ellos sí podrán hablarnos de las emisoras parroquiales o de la emisora diocesana, las que hubo, que más o menos datan como de pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, datan de la segunda mitad de la década del 35. Señores, pues, como admito mis falencias, nunca fui locutor, ni comunicador social, ni periodista, no tengo el don de la palabra, me excusan detalles que debí haber expresado acá y que en el momento pues no los tengo. Bienvenidos, disfrutemos por favor. Muchas gracias. Wilson es muy elocuente, él con seguridad más tarde va a aportar más datos. Te cuento, Marisol, que voy a leer algo. El 28 de abril de 2025, un gran apagón eléctrico afectó la península ibérica, España, Portugal, Andorra y parte de Francia. Se desconectó así la red del sistema europeo y se paralizaron las actividades durante horas, siendo considerado uno de los mayores cortes de suministro en Europa en 2 décadas. Imagínense toda España, Portugal, estos países desconectados de energía, y cuando se fueron desconectando, descargando los teléfonos, sucedió una de las cosas más increíbles de este siglo. ¿Qué sucedió, Julián? No sabías. No, yo aquí vine a aprender, a escuchar, a conversar con todos ustedes. Cuéntenos qué pasó ese día. Pues yo a eso le doy un significado inmenso. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que más que enlatados, que agua, que una vela, necesitaban una radio y pilas. Era la única forma que tenían de saber qué está pasando en Europa, si fue una guerra, qué fue lo que hubo. Todo de un momento a otro se va y al cabo del tiempo no sabían dónde reunirse, cuándo venía la luz, nada de eso. Imagínense, se ha hablado de que las 2 cosas más horribles que puede haber es el gran apagón mundial y el apagón cibernético que lo puede causar un rayo, una radiación solar. Entonces dice uno, vea, nosotros cerrando radios y el mundo necesitando radios. Y ahí la importancia y la vigencia de la radio. Pero en este momento yo los invito como a recibir como con mucha alegría, como con mucha gratitud lo que nos va a anunciar Marisol. Sí, señor, pero antes yo les quiero contar una anécdota. Y es que recién cumplí los 20 años, trabajaba en AUPAN, un canal que admiro y que quiero muchísimo. Me fui a vivir a Ciudad Bolívar
Y todos los días cuando yo me levantaba, lo primero que hacía era buscar en internet una emisora. ¿Y saben para qué? Bueno, una emisora andina, para yo sentir que no estaba tan lejos de mi casa. Todos los días muy juiciosa, y hoy tengo 22 años y amo la radio. Me encanta cuando el locutor saluda a la señora que está haciendo las arepas, la que está organizando la casa, porque me identifico y muchas veces me sacan esa sonrisa, porque claro, estoy haciendo lo mismo. Cuando ponen esa musiquita de antaño me recuerda a mi abuelo, cuando ponen de los Visconti me recuerda a mis papás. Así que hoy, en este Día Mundial de la Radio, les quiero decir gracias, porque a mí en particular me ha ayudado demasiado y han sido ustedes de gran compañía cuando uno empieza a enfrentar esos primeros pinitos de la soledad, que es muy bonita, pero que finalmente uno siempre quiere estar, sentirse como acompañado, y no necesariamente de que esté esa persona ahí física, sino de estar escuchando la musiquita, el locutor que está hablando, anunciando la rifa, el mensaje de la parroquia. Las complacencias. Cierto que sí, las complacencias, los cumpleaños, Julián. No, aquí hay una diferencia muy grande, es que ya esa música le recuerda al abuelo. Y llámeme más bien experto, no me diga viejo, ahí me recuerda a las novias, hágame el favor. Sí. Busco novia en la vereda de la Alsacia. Bueno, lo que sigue en este momento es, dentro de esos reconocimientos del Día Mundial de la Radio, esto es en memoria de las personas que gestaron nuestra radio y han fallecido. Vamos a enumerar a quienes laboraron en la radio del suroeste significativamente. Seguramente se nos pasarán muchos, pero comenzamos por mencionar, y si aquí hay, por favor, las personas, los parientes presentes o allegados presentes. Wilson Franco les va a entregar su reconocimiento, así que se pueden acercar, y comienzo por mencionar a don Antonio José Martínez. Sí, señor, don Antonio José Ramírez Martínez fue cofundador de Radio Suroeste y Transmisora Surandes. Y a su hijo Hernán Ramírez Zapata, cofundador de Radio Suroeste y Transmisora Surandes también. De pronto hay alguien aquí que sea pariente o quien lo recuerde y quiera contar alguna anécdota de cómo recuerdan esas personas. ¿El señor? No, eso sí. Su nieto. Maravilloso. Este nieto ha sido más sujeto de radio, de personaje, que radialista, y se los voy a decir, es campeón departamental de fútbol de salón, de una dinastía de periodistas, los Gómez, pero va a ser él el que nos hable de las personas que dieron esa chispa inicial para Radio Suroeste y para Transmisora Surandes. Amigo. Los textos varían un poco dependiendo del rol que se haya cumplido en la radio o que se cumpla. Reconocimiento al señor Hernán Ramírez Zapata en el Día Mundial de la Radio, quien con su voz, su entrega y su pasión por las comunicaciones contribuyó de manera ejemplar a la construcción de la memoria sonora del suroeste de Antioquia. Su palabra acompañó generaciones, fortaleció la identidad regional y dejó un legado que continúa iluminando nuestra historia colectiva. Este reconocimiento se otorga como testimonio de gratitud profunda y admiración por su aporte invaluable a la radio de nuestra tierra. Lo mismo, ¿no? Hernán, tanto, sí, don Hernán y don Antonio lo recibe su nieto. Sí, el de don Antonio José, en su condición de técnico, varía muy poco, 2 o 3 palabras es la diferencia.
Reconocimiento al señor Antonio José Ramírez Martínez en el Día Mundial de la Radio, quien con su entrega y pasión por las comunicaciones contribuyó de manera ejemplar a la construcción de la memoria sonora del suroeste de Antioquia. Su labor acompañó generaciones, fortaleció la identidad regional y dejó un legado que continúa iluminando nuestra historia colectiva. Este reconocimiento se otorga como testimonio de gratitud profunda y admiración por su aporte invaluable a la radio de nuestra tierra. Los recibe sobrino y nieto Paulo Alejandro Gómez Ramírez. Un aplauso. Bueno, muy buenas noches para todos. Pues para mí esto es una sorpresa. Me enorgullece estar en este espacio, viendo a estas personas, estos comunicadores. Me quedo como sin palabras porque yo no venía preparado, ¿cierto? A mí me dice Julián y me dice que coja el micrófono y entonces que vamos a hacer unas palabritas y pues alguna cosita se dice, ¿cierto? Pero muchas cosas que le recuerdan a uno lo maravillosos que son nuestros comunicadores, estas emisoras que nos hicieron crecer como personas, como seres humanos, uno reunirse acá con profesores, con compañeros, ver todas esas personas tan importantes que han crecido en el municipio, que día a día nos han dado mucho. Entonces las palabras son cortas. Estar en este homenaje y estar representando a mi tío Hernán Ramírez, a mi abuelo Antonio José Restrepo, Antonio Ramírez, mi abuelo muy querido, donde siempre nos íbamos a mis vacaciones y nos reuníamos con ellos. Entonces es una felicidad muy enorme. Les agradezco mucho a todos ustedes por este espacio. Pablo Campeón, muchas gracias. Bueno, Julián, y seguimos con el reconocimiento para Joaquín Zoilo Gamboa. Don Zoilo. ¿Lo conoció usted, Julián? Era muy fácil distinguirlo. Don Zoilo venía del Chocó, sí. Aquí generó familia con la familia Ospina y bueno, es que mencióneme más gente y le acabo de ligar la historia. Listo. Continuemos entonces con Conrado Antonio Vallejo Rojas. ¿Y quién más? Rosa Edelma Marín Rojas y Javier Vargas Marín. Bueno. Ahora sí ya pueden enlazar toda la historia. Ellos vivían como el cóndor de los Andes en la parte alta de Andes, en la antena. Y tenían un cargo que se llama transmisorista. ¿Y qué es transmisorista, No sé. O sea, pues uno dice, ve, Andes tenía un pinche que no se lo gastaba Bolívar. En Andes no había emisora y no transmisora. Ellos trabajaban con transmisoras Andes, pero allá se fue criando un muchachito que antes de irse para el cementerio corrió y anduvo alrededor de lo que llamábamos la antena. Así que al hijo de la pareja de transmisoristas que durante tantos años nos pusieron al aire la señal, lo invito a que reciba el homenaje a sus padres y nos dé sus primeras palabras, porque con seguridad en la conversación de la noche va a volver a intervenir, ¿cierto, don Walter? Antes de irse al seminario, dije cementerio. Parecido. Bueno, algo muere allá en todo caso, disculpen, pero es que lo mío no es hablar, por eso no hice radio, yo no ligo una con otra, qué pena. Muy buenas noches a todos los asistentes, a quienes a través de los medios estén siguiendo o vayan a ver lo que ha sucedido en esta noche del Día Internacional de la Radio. Muchísimas gracias a los organizadores, al amigo Wilson Franco. Ya tendremos tiempo más adelante de hablar de lo que es lo que podemos decir acerca de la historia, parte de mis padres y la mía también en Transmisora Surandes de Todelar.
¿Qué es ser transmisorista? Es tal vez la parte más importante de la radio, la que no se ve, tal vez la que no se menciona. Y esas palabras tal vez no sean mías. El alma de la radio está en los transmisores. Importante el trabajo del locutor, de un gerente, de una secretaria, de un asistente, del vendedor, de un departamento comercial, la parte técnica. Pero es en los transmisores, la figura del transmisorista, donde está la responsabilidad, quien vigila de que finalmente todo ese trabajo de quienes acabo de mencionar, vendedores, locutores, gerentes, asistentes, finalmente se vaya al aire de la mejor manera. Porque hay que estar pendiente de muchos factores. El clima, un rayo, una tormenta eléctrica para desconectar equipos, para apagar equipos, porque se fue el frío eléctrico, entonces cambiar la parte de la planta eléctrica. Es un mundo fascinante, reitero. En nombre de mis padres, que ya están en la eternidad, la gratitud por este reconocimiento. Y no quiero bajarme acá de este escenario tan lindo. Y creo que lo han hecho muy bien los organizadores de que este sea el lugar para esta noche encontrarnos todos. Seguramente alguien de ustedes nos va a contar, nos va a decir que por este escenario, hace muchos años, pasaron los grandes artistas, muchos de los grandes artistas de la música a nivel nacional e internacional. Pero de una manera especial he venido esta noche con el corazón lleno de alegría, porque el hecho de que yo haya llegado a la radio se lo debo a un mentor, a una persona que está acá, que aprecio, que quiero muchísimo. Con él muchas veces me encontré en la ciudad de Manizales. Cada vez que vaya, pues iré a saludarlo. Yo tenía 4 añitos. Y cuando mi papá fue a cobrar la quincena allá en la esquina de Zapolizo, donde fue la primera sede de Transmisoras Urandes, en un momentico yo me escapé a la consola en diciembre. 4 añitos tenía este servidor. Y el señor estaba haciendo un programa relacionado con los villancicos. Y qué mejor que llegar a un niño para decir o para preguntarle qué regalo le iba a pedir al niño Dios o cómo le estaba pasando en diciembre. Fue la primera vez que tuve un contacto con un micrófono y quien me dio esa oportunidad está aquí esta noche con nosotros. Don Carlos Arturo Mesa Arango, mi padrino en la radio. Don Carlos Arturo, no se me olvidará nunca eso. Usted es mi padrino. Me alegra muchísimo que esté aquí con nosotros. Él me llama el seminarista de los ojos negros porque él sabe que yo me fui al seminario, iba a ser obispo, pero ya el destino me llevó a otra parte, hacia la educación. Yo les pague en nombre de mis padres, que sé que esta noche son testigos allá desde un lugar muy alto del reconocimiento que ustedes le hacen. Bienvenidos todos ustedes, los colegas, y a invitarlos para que sigamos escribiendo la historia de la radio. Muchas gracias. No. Es que yo a los transmisoristas les he dicho, o los ingenieros, y lo recuerdo muy bien porque un amigo muy querido, Jorge Eliezer Campuzano, cuando se refiere a estos técnicos de la radio, los que se encargan del milagro, ¿sí? Es muy importante el astronauta, pero también mucho más importante el que hace el cohete y hace que llegue. Y el gordo Campuzano cada vez dice ingenieros y se toca el sitio que caracterizamos nosotros por el ingenio. Y en eso sí que lo tienen, y como dice Walter, los responsables de que la señal llegue a todos nosotros. Y Irene me hace el favor caminando la acompañante que tiene al lado. Porque es que vamos a mencionar a don Javier Vargas Marín. Javar, el técnico, electricista e ingeniero de sonido de muchísimos años y en cuya casa quedó, para mí, por tercera sede de la emisora, porque la primera vez que yo vi a Darío fue como en la ventana de don Adán Ospina. La segunda fue en la casa que llamamos de la emisora en Zapolizo y la tercera en la casa de don Javier, ¿cierto? En tu casa, por eso. Venga, que es que uno jala la lengua para que
Uno tira para que vayan hablando. En este momento yo vivo en esa casa y ahí fue la emisora. Mi papá vivía un poquito más arriba. Marina Vargas recibe entonces el homenaje muy merecido a don Javier, tantísimos años. Todas de esas consolas que se moviendo esa cantidad de cables que jamás entendería uno. Sí, señor, definitivamente. La radio es un mundo muy distinto al que nosotros nos hemos movido, pero definitivamente bellísimo. Continuamos con Darío Jaramillo Rojas, locutor. Por allí. Con Leonel Ortega Chica. Viene su hija. Sí. Con John Obed Martínez Henao. Viene el esposo de la hija de don Leonel. Bueno, muy bien. Decías. John Jairo Posada Carvajal. John Jairo Posada Carvajal, diría que el más joven de quienes ya están fallecidos. Y uno de los que es mencionado en la historia como gestor también de emisoras en 1963, don Mario Robledo Ortega, Álvaro Diego. Merecido homenaje entonces a estos gestores. Bueno, y entonces ahora don Mario Robledo Ortega tenía no solo la característica de ser animador de cuanta necesaria obra social y cívica hubiera en Andes, trepado aún en los más inconcebibles vehículos, sino que también amaba dentro de su vida cívica el llevar el adecuado mensaje, y muy pocos con un verbo tan erudito como don Mario y con una calidad de voz siempre intacta, ¿no, Álvaro Diego? Sí, Julián. Buenas noches. Hoy es el Día Mundial de la Radio, pero también hay que hacer remembranzas. El perifoneo empezó antes que la radio. En aquellas épocas, Mario Robledo tenía también el perifonear las películas que se presentaban en el Teatro Minerva a través con el fondo musical del Ferrocarril de los Altos o la Marcha Turca. Estaban de moda las películas mexicanas y argentinas, y así empezaron a mover lo que fue en ese tiempo la radio. Él tuvo una emisora en los años 60, Perlas del San Juan. Duró poco, pero fue el impulso para las otras. Después vino Transmisoras Urandes. Y muchos de ustedes, Carlos Arturo, que fue gran amigo de mi papá, en aquellas épocas, en Semana Santa, no se oía lo que se oye hoy, la música popular, la parranda y aquello. Era música clásica. Y esa música clásica la prestaba él, porque mi papá, además de ser un gran lector, era un coleccionista de música. Se la prestaban y se la prestaron mucho durante Semana Santa a la emisora. Todavía estoy esperando que la regresen. Muchas gracias, y Wilson, un Dios le pague por estos homenajes. Hablar de don Mario Robledo Ortega en Andes, pues sobran las palabras, porque fue el personaje cívico por excelencia en
cuanto tema requería Andes por fuera del estamento oficial. Por fuera de la administración municipal siempre era don Mario el que lideraba todas esas luchas cívicas en el municipio. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, hombre. Y además de ser un gran improvisador durante las Bienales Catías, que además era organizador, junto con aquellos miembros que eran de la Sociedad de Mejoras Públicas, don Roberto Mejía Toro, don Aureliano Echeverri, junto con Jairo, su hijo, Débora Tobón, Toñito, Tobón, las algareñas, sí, junto con ellos organizaban las Bienales Catías. Dicen los que todavía estamos por acá que como esas bienales no vuelven a repetirse. Julián. Gracias, Álvaro Diego. Es decir, todos ustedes que están siendo homenajeados, y los homenajes póstumos tienen muchísimo valor, pero hay una respetabilidad aparte para la presencia, la edad y la buena voluntad de estar aquí. Agradezco a Paula Mesa el esfuerzo tan grande de venir de Manizales con su padre y doy paso a Melissa para que nos mencionen los 3 siguientes reconocimientos. Bueno, a don Mauro Bedoya Agudelo, un reconocimiento muy especial para él, Lisímaco Bedoya Agudelo y Carlos Arturo Mesa Arango. Usted, Julián, ya nos cuenta un poquito del aporte que tuvieron ellos aquí en el municipio de Andes para la radio. Es muy difícil porque aquí toca que hable el corazón, pero escuchar uno Ecos del San Juan, también se llegó a llamar Ecos de los Andes, si mal no estoy, pero ya mencionaban a don Mauro con sus programas culturales. Lisímaco, la primera vez que ilusionó corazones en la región con las complacencias musicales, de hombres a muchachas y a veces de muchachas tan atrevidas que a los hombres les mandaban sus canciones favoritas, en ese entonces Nueva Ola de los 60 o como se llamó aquí de alguna manera el Club del Clan y Estudio 15. Lisímaco, don Mauro, en la emisora parroquial, que cuando se paren les vamos a ver en sus camisetas esos colores azules de aquel entonces que caracterizaron a las emisoras del padre Bernardo Gómez. Y hablar de Carlos Arturo Mesa Arango, a mí me da vergüenza. No, definitivamente el corazón de uno cuelga de un gancho que se llama tango. Entonces, no sé, a ver, yo fui un niño que porque una tía nos llevaba el gráfico y la revista Villiquen y oía los tangos, yo quería ir a Argentina, a Buenos Aires, y me imaginaba que eso era mucho más cerquita que Bogotá, que pues en los pocos televisores que había se veía Bogotá, pero era como tan distante y una gente tan rara y hablaban tan distinto. Yo me imaginaba que Argentina era cerquita porque Carlos Arturo Mesa hablaba y recitaba los tangos y esa... No, yo no puedo hablar de él. Y tuve la oportunidad hace 20 años de hacerle un reportaje, lo llevé a la emisora, hizo la presentación tal cual abría el programa, con ese romanticismo, casi todo en poesía, esa sabiduría, para llevarnos a una música porteña que con seguridad nos marcó y que muchos de nosotros en suelos lejanos nos encontrábamos con gente y nos preguntaban ¿y qué hay del Guaticamá? Por hablar de tango. Entonces yo creo que aquí hay gente que está mucho más autorizada que yo para hablar de ellos. Wilson,
lo invito a que se desplace a entregar esos reconocimientos y a los asistentes los invito a aplaudir todo ese legado que estos tres señores nos han dejado y esa alegría inmensa de tenerlos aquí con nosotros para decirles gracias, gracias, gracias. Todos ustedes tengan una magnífica noche. Y comienzo por pedir disculpas por la dificultad de la voz, porque desafortunadamente en este mismo lugar, ante una audiencia de 120 personas jugando bingo, que se nos fue esa noche la luz, me tocó terminar el programa a capela, para que todos me oyeran desde este escenario. Y ahí las consecuencias de que mi voz ha perdido el 50 o 60% de su capacidad. En todo caso, estoy sumamente agradecido de esta sociedad nuestra, esa sociedad andina que ha sabido desplazarse serena y triunfadora en todo el suroeste de Antioquia y de Colombia, porque tenemos entidades que se han ido más allá de las fronteras del país, dando prestigio a nuestro nombre. Una curiosidad que me llamó mucho la atención es la que don Walter no mencionaba sobre los transmisores. Son amorfos. No hay política, no hay credo, no hay religión, no hay cultura, no hay moral o inmoral que ese transmisor suspenda. Todo lo transmite a todo el espacio. Y de ahí que es un verdadero honor decir que ese transmisor mueve el corazón de uno cuando quiere entregarse a la sociedad, cuando quiere servir como testigo a un nuevo despertar cultural de un pueblo que empezaba a sacudir sus apegos campesinos para convertirse en ciudad. La voz parroquial de los Andes transmitimos con orgullo y decíamos desde Andes, Antioquia, para Colombia, transmisora la voz parroquial de los Andes. No le decíamos la radiodifusora porque radiodifusora ya es algo más grande que transmisora o parroquial. El padre Bernardo González fue el auténtico creador de la emisora aquí en Andes. A él se deben los transmisores que anduvimos con ellos al hombro en varias 4 oportunidades porque no había dónde sacarle la señal. Y nos escuchaban en Jericó, nos escuchaban en San Bartolo, en Catín. Era un esfuerzo bastante humano, bastante noble, con un espíritu deseoso de grabar la historia. Gracias, pueblo, porque ustedes han atendido lo que es el esfuerzo de una emisorita. Las santas misas, los sermones, las bienales catías, los eventos deportivos, todo por ahí se sonaba entre la ciudad. Con todo cariño, mi profundo agradecimiento por ese reconocimiento de hoy y también por la atención que le hacen a mi hermano. Seguimos, o le damos micrófono a don Carlos Arturo. ¿Tendrá, yo sí lo ¿tendrá quiero alguna escuchar. cosa que contar? Yo digo que tiene mucho por contar. ¿Ya le van a pasar el micrófono? ¿Algo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Buenas noches. Me cuento que no sé ni cómo entregar esta tertulia. Yo, al lado de Darío Escobar Roldán, empecé a trabajar en transmisoras urbanas de Trovelar. Venía de Radio Noroeste de Concordia, donde había realizado Buenos Aires Buenas Noches durante 8 años. Llegué a esta ciudad y me quedé
me quedé para siempre. Alguien me preguntaba y me decía que cuando me había marchado yo nunca me fui del barrio. Todos los días estoy llegando. He querido tanto a Andes que lo llevo en el corazón y todas las mañanas en Manizales siempre pienso en mi querido Andes, donde viví los 12 mejores años de mi vida, donde trabajé en Transmisoras Andes 12 años y con el municipio 7 años. Qué buena es la vida. Me dio oportunidad Dios de volver a estar aquí con ustedes para decirles que lo aprecio bastante y que llevo a Andes en el corazón. Y muchas gracias a los organizadores de este espacio por habernos invitado. Yo con mi salud un poco cuesta abajo, pero aquí estoy presente con ustedes. Muchas gracias y de verdad los llevo en el corazón. Intacta la salud de su alma. Julián, yo no sé por qué me da nostalgia escucharlos hablar tan bonito de la radio. Debe ser porque me recuerdan a mi niñez. Y yo sí que soy bien chilloncita también. Eso sí, no hay que negarlo, pero no sé, me genera mucha sensibilidad escucharlos hablar tan bonito, tan apasionados por cada una de sus labores. Definitivamente verlos aquí, es que a don Mauro lo conozco desde que tengo uso de razón. Imagínese usted. No, definitivamente le han hecho un gran aporte a la radio y principalmente al municipio de Andes. Oiga, y así como personas nacidas en los municipios de la región aportaron a nuestra cultura, personas que han venido de afuera con razón mayor por el intercambio cultural que se da, han tenido aportes que han sido muy significativos. Y dentro de ellos quiero mencionar a los siguientes homenajeados o reconocidos. Es el caso de don Calixto Pérez. Continúo. Por favor. Antonio Román Arboleda, Fernando Alberto Santa Vanegas, Gustavo Ramírez Vanegas y Abel Antonio Rendón Izaza. Bueno, si tenemos aquí por estos lados alguien ha llegado o se les hace llegar con Wilson. Debemos también tener en cuenta que dentro de estas personas que estamos mencionando, no podemos dejar de llamar al frente a Calixto y a don Antonio para que lleguen al micrófono, por favor. Y los teníamos bien cerquita y no se habían manifestado. no, lo que yo no vi era si llevarles el micrófono, llamarlos aquí. Colegas, buenas noches para todos ustedes. A todos los presentes, saludo especial. Bueno, comienzo por contarles que mi estadía acá en el municipio de Andes por esos años, desde el año 1978 al 82, fueron 4 años de una estadía maravillosa. Una estadía que recuerdo con mucho aprecio, con mucho cariño, porque aquí logré ganar muchas amistades, muchos amigos que todavía me recuerdan. Al llegar aquí, a este recinto importante del municipio de Andes, me encontré con algunos amigos que me recuerdan y que me escuchan actualmente, porque gracias a Dios todavía estoy activo en la radio. Y bueno, mi labor actualmente está concentrada en el municipio de Santa Bárbara, en la emisora Radio Santa Bárbara. Cuando estuve acá en Andes por esos años, después que me retiré de Transmisoras Andes, pasé a Radio Suroeste de Concordia. Allí también logré laborar algunos años para luego irme a la ciudad de Montería, en Lorica, departamento de Córdoba, en Montelíbano, en Planeta Rica, en Caucasia. Aunque mi lugar
de nacimiento fue en la costa caribe colombiana, por allá por los lados de Magangué, departamento de Bolívar, la tierra que también era de Rodolfo Icardi, el gran artista de música tropical que falleció también y que recordamos esa música maravillosa. Bueno, de todas maneras, quiero reiterar mis agradecimientos a Wilson Franco, a todas estas personas que nos acompañan en esta noche y decirles que la radio va a continuar. Esta mañana me llamaron precisamente de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y me preguntaban qué opinaba yo acerca de la radio, es decir, en qué ha afectado las redes sociales a la radio convencional actual. Yo les decía que sí, que ha afectado un poco, pero que la radio no va a desaparecer así porque sí. La radio va a continuar por mucho tiempo más. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Saludo a la gente de AUPAN también que están transmitiendo a esta hora este importante evento. Buenas noches para todos. Bueno, Calixto, después de hablar este gran amigo Calixto Pérez, no Calixto Ochoa, que muchos decían Calixto Ochoa, Calixto Pérez. Bueno, el trasegar por la radio, pues este servidor es muy amplia, pero tengo que agradecerle, aunque no soy de aquí, soy de Concordia, donde es Carlitos, que estudiamos juntos, y cuando jugábamos fútbol en el medio campo lo llamamos corbata, y que tuvimos la oportunidad de estar también en la Cariñosa de Manizales, donde me invitó a varios programas que hacía allá con RCN. Yo le debo a la radio todo y me inicié fue precisamente por grandes gestores, como fue Panita, que es Antonio José Ramírez Zapata, al que todos mencionaron ahora, uno de los primeros técnicos de la emisora. Don Javier estuvo en esa época y con grandes compañeros, porque yo tuve, no sé, no puedo decir que la mejor época, pero sí tuve unos compañeros inolvidables, entre ellos Gilberto Arenas, que está allá, mi gran amigo Carlitos, que estuvo en esa época también, Calixto y Libardo Egidio Ramírez Zapata, que es el de panadero de Don José, por aquí va Pablito. Bueno, hay un momento inolvidable en la vida, este es uno de ellos, porque estamos compartiendo con estos personajes de la radio que han trasegado por muchos lugares, también para Álvaro León, que estuvo, y en esa primera época tuve la oportunidad de estar con Darío Escobar Roldán, que fue en mi concepto el primer director, después de Hernán Ramírez, que veníamos acá. Me tocó todo el montaje de televisora Surandes, conocí a don Conrado Vallejo, un gran amigo, gran señor, a doña Rosa Marín, bueno, que Dios lo tenga en el eterno descanso. Y vea, primero que todo agradecerle a Wilson Franco Mejía por hacer esta labor tan bonita, esto nos hace todos los días, de reunir a todos estos personajes que están acá, que tienen que ver mucho con la radio de ayer, de hoy y de siempre, porque los que están aquí todos son conocedores de que era un tornamesa, una consola. Aquí la primera consola fue una Philips brasilera, donde teníamos conexión con los transmisores, uno se comunicaba con don Conrado, vea que, bueno, con doña Rosa por el intercom, y con la iglesia cuando transmitíamos la misa, que era lo más sagrado los domingos. Entonces, tantas cosas hay que hablar, y que nos fuimos trasegando ese camino del acetato, las cuñas en 78, luego las cartucheras, los cartuchos, los minidiscs, hasta que llegó la era digital del computador, y ahora con la nube. Por ejemplo, ahora estábamos hablando de este micrófono, ¿por qué la desaparición de las emisoras AM y seguirá las FM? Y ya todo es virtual, con el espectro que tenemos, donde usted no necesita sino tener internet, y uno lo puede escuchar en cualquier parte del universo. Yo tengo una emisora virtual, se llama Mundo Musical, y usted lo puede escuchar de más lejos que de acá, porque usted coge sintonías de los de habla hispana. Entonces, es muy bonito estar en este día acá. Yo les agradezco infinitamente. Estoy acá con grandes compañeros que narramos fútbol, comentamos. Una persona que no ha mentado fue don Gilberto, debe acordar, fue don Leonel Ramírez,
que eres de los comentarios, cuando hacíamos las transmisiones de fútbol, empezó el Trabuquito con Álvaro León, donde transmitíamos, que hicimos la cabina allá en el extremo, ahí donde entraba uno, y estábamos ahí, el Trabuco, Gilberto, este servidor, Egidio, Calixto, Leonel Ortega, que era un todero, que no solamente tallaba madera, sino que era el único que le subía a la torre a poner el faro abajo, arriba de 72 metros, y se subía sin ninguna protección. Lo que hablaba Walter ahora de los transmisores, que la salida le da el transmisor y los tubos en esa época, ahora ya hay todo digital, y los radiales que estaban en la tierra, 90 radiales en círculo. Bueno, hablar de la radio es fascinante y nos tocó toda esa época gracias al Todopoderoso y a un mentor que fue don José Antonio Ramírez y Libardo Hernán Ramírez Zapata, que fue luego gerente de SAR, que Transmisora Surande empezó con SAR como Radio Paisa. Quizá Darío se habrá ahora hace una reflexión sobre eso, y yo coloqué en los comentarios quiénes fueron los fundadores, que estuvo el doctor Jaime Sierra García entre ellos, que fue gobernador del departamento de Antioquia, el último nombrado por el presidente, que se posesionó el 6 de septiembre de 1976. O sea que es un recuento aquí muy corto, pero que nos ha servido de mucho, y sobre todo Wilson, de nuevo, muchas gracias Wilson Franco por habernos invitado a este conversatorio, y ojalá esas épocas que estuvimos tan maravillosos tuviéramos la oportunidad de contar al menos una anécdota, porque a todos nos han pasado casos muy circunstanciales donde todos metimos la pata, nos quedamos dormidos, nos comió sello la aguja, donde usted se equivocó en un solo que no era, donde macheteamos el disco. Bueno, eso lo hablaremos más adelante, pero yo le agradezco infinitamente al haber estado acá y a todos ustedes por esta nota y por haberme entrevistado. Muchísimas gracias. Se me olvidan muchos nombres, pero otro día será. Mire, yo esta tarde en otro sitio, cuando yo veía a don Antonio, y ahora que lo veo al lado de don Calixto, se me ocurre recordar una expresión viéndolos como tan enteros, tan juveniles, tan firmes, tan robles, y que la historia ha pasado por donde ellos sin tocarlos. Hay una palabra que tiene muchísimas acepciones, que es la palabra tubo. ¿Sabes qué es bueno, aparte de los tubos de la electrónica, de la radio, ¿sabes a qué llamaba tubo? Ni idea. Tubo. A esos vozarrones que acabamos de escuchar. Mejor dicho, qué hermosura. Tubos, en el lenguaje radiofónico, un tubo es alguien que tiene una voz fuerte, firme, proyectada, entera y educada. No, entonces yo no tengo tubo. No, tranquila que... Me faltó. Yo tampoco. Vine incompleta de fábrica. Bueno, y entonces nos mencionaban su paso por Radio Santa Bárbara, donde está don Calixto. Dentro del siguiente grupo de los convocados, y esto ha sido casi aleatorio, hay una selección Andes reforzada con otro gran elemento de Santa Bárbara. Dinos los nombres, Marisol. Bueno, Darío Escobar Roldán, Ariel Alberto Palacio Tavares, Santa Bárbara. Gilberto Arenas Gaviria, Walter Alonso Vallejo Marín y Weimar Gutiérrez Ruiz, el locutor feliz. ¿Qué tal me vieron ahí? El locutor feliz. Bueno, yo los invito a que se acerquen, todos están aquí prácticamente a disposición. Se pueden ir pasando aquí al frente por el reconocimiento. No, y ahí me van a dar tiempo de soltar el micrófono y dejar que ellos se den madera y lo que quieran. Claro, Julián. Y don Mauro ahorita me pidió un espacio para contar anécdotas
eso es de lo que a mí más me gusta, porque uno cree que todo es tan perfecto, que ustedes no se equivocan, que ustedes con esa voz, con ese potencial que tienen, todo es perfecto, que nada pasa. Y vamos a conocer cuáles son esas anécdotas, esas metiditas de patas que les suelen pasar a los locutores, como en toda profesión. Don Mauro. Oiga, pero espere que antes de don Mauro... Bueno, antes de don Mauro. Sí, Gilberto, escuche por favor esto. Un saludo muy para los amigos de la radio del sureste del departamental. Soy Freddy Pulgarín, presidente de la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos, ACOR Antioquia. Y hoy, en el Día Internacional de la Radio. Bueno, no fue posible escucharlo bien, pero le voy a decir así. La ACOR Antioquia, a Gilberto Arenas Betancourt, que durante muchos años fue uno de esos asociados, se suma a este reconocimiento y al presidente Freddy Pulgarín le manda un fuerte saludo. Muy buenas noches. Julián, muchas gracias. Para ti, mujer, también, y felicitaciones. El apellido Gilberto Arenas Gaviria se ha prestado para lo que le acaba de pasar a Julián. Gilberto Arenas Betancourt, muchos me relacionan con el maestro Arenas Betancourt, pero no, Arenas Gaviria, pero no, es simplemente como anécdota, que quede ahí esa anotación. Que en paz descanse. A Wilson, muchas gracias, de verdad que me alegra mucho, primero, regresar a mi patria chica y orgullosamente andino, como lo digo siempre en la presentación de mis programas, y tratando de llevar campañas a todos los andinos, porque regresamos después de más de 50 años y lamentablemente me encuentro con que en Andes se ha perdido mucho el sentido de pertenencia, y de verdad me duele, porque nosotros como andinos siempre hacíamos respetar nuestro municipio, pero hoy en día nos pasan por encima y nos quedamos callados. Así que vamos todos a sumar fuerzas para lograr ese liderazgo que caracterizaba a los andinos. Pero ya retomando el tema, en la emisora donde yo me inicié fue en Pregones del San Juan. Yo estudiaba y los sábados reemplazaba a un locutor que recuerdo y considero uno de mis maestros, Hernán Gil Obando. Hoy también pasa por una difícil situación de salud, así que a la distancia para él el saludo y el agradecimiento. Luego, gracias a las gestiones de Libardo Egidio Ramírez, por la amistad que tenemos siempre, pues tuvimos la posibilidad de estar en Transmisora Surandes y luego desplazarnos a la ciudad de Medellín, donde pues, se hizo una labor, creo, y me quedo o me deja muy satisfecho, básicamente con Weimar Muñoz Ceballos, en Caracol, en el Carrusel Deportivo, por allí como corresponsal de varios noticieros de televisión. Se hizo una carrera, siendo empírico, a mí no me da pena decirlo, yo no soy egresado, soy empírico, pero me siento orgulloso de haber logrado lo poquito que pude lograr en los medios de comunicación y sobre todo en la radio. Como una de las anécdotas que se estaban contando, pues la verdad el sueldo no era el mejor y nosotros, todos los locutores, grabábamos los cassettes y todos los que pues, tuvieron la posibilidad de estar en esa época con nosotros, eso era el festival de quién graba más cassette, porque eso se cobraba. Se nos llevaban las listas, nos llevaban el cassette y simultáneamente estaba haciendo el turno, eso me pasó a mí. Entonces yo estaba grabando un cassette y la emisora estaba al aire con otro tema. El tema que estaba al aire era ¿será varón, será mujer? Y yo estaba grabando el cassette con otro tema muy distinto, que se llamaba o se llama Que sea lo que Dios quiera. Cuando se acaba el que sea lo que Dios quiera, yo me equivoqué.
no recuerdo el artista, se interpretaba, será varón, será mujer, cuando caí en la cuenta que no era ese, que sea lo que Dios quiera. Pues son anécdotas que nos pasaban en la época de radio. Hicimos una radio muy bonita, de verdad. Nosotros, como ya lo advertían Antonio, nosotros tuvimos el Trabuco o Trabuquito. Esa fue la mejor escuela. Eso nos tocaba cargar maletas llenas de cables, donde fuera a buscar la línea telefónica, buscar escaleras, y hacíamos de todo. Eso para mí fue la mejor universidad, cuando transmitíamos el fútbol, pero sobre todo de visitante, porque nos tocaba, Toño sabe, ir a Jardín, sin cabina, si llovía, seguíamos y nos mojábamos, ir a Betania o a Ciudad Bolívar y demás. Y todo eso fue un proceso muy, muy bonito que yo saqué provecho de él y ya por allí me metí con el tema del fútbol. Y fue donde básicamente yo pues, me pude desenvolver en los medios, pues, básicamente en Caracol, trabajando en el estadio, y terminé mi carrera pues, en Caracol, siendo el corresponsal del carrusel deportivo de Caracol, que primero se llamaba Todo Fútbol. Yo pues la verdad quedé muy satisfecho. Espero que la radio nunca se acabe, y la radio no se va a acabar, por lo menos en un tiempo corto no se va a acabar la radio. Lástima que han cerrado frecuencias en AM, esperemos que no cierren más emisoras, y todo tiene que ver con el tema comercial. Yo llego a Medellín y lo primero que nos dicen, bueno, el sueldo es tanto, usted se lo mejora vendiendo publicidad. Entonces usted vende un cupo, 50% para la empresa y 50% para usted, y así uno se iba como que mejorando el sueldo y lograr esos objetivos que uno se trazó. No me quiero hacer más extenso, el hecho es que quiero agradecer de verdad y siempre el reconocimiento con Transmisora Sur Andes, con todos mis compañeros, mis amigos, con todos los oyentes, porque era una época maravillosa. Transmisora Sur Andes era una sola radio en Andes y en todo el suroeste. Lástima que ya pues, se haya silenciado. Así que de nuevo, Wilson, y a todos, de verdad muchas gracias por habernos escuchado en estos minutos.